Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. La gracia y el favor del Señor están contigo. En este podcast número 19 vamos a hablar acerca del creer correctamente. Esta es la parte número 2 acerca de el creer correctamente. Vamos a la Biblia en Mateo, capítulo 16, versículos 24 y 25. Y dice: Entonces Jesús les dijo a sus seguidores: Si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mi causa, la encontrará. Estamos en esta segunda parte de creer correctamente. Y una de las cosas en la que debemos creer sí o sí es negarnos a nosotros mismos. El negarnos a nosotros mismos fácil suena, ¿no? Dice, bueno, yo me niego a mí mismo y dejo que Cristo sea quien vive en mí. Pero, ¿qué pasa cuando alguien te ofende? ¿Qué sucede en ti? ¿Qué pasa cuando el banco te llama para cobrar un crédito y estás desempleado? ¿Cuáles son los pensamientos que te pasan por la mente? ¿Qué sucede cuando una circunstancia te obliga a salir de la zona de confort? ¿Puedo abrirte mi corazón un momento? Cuando en junio del año 2020, yo, a causa de diversas circunstancias, tomé la mala decisión de mudarme de ciudad. Una típica consecuencia de creer ligeramente, de enfocarme ligeramente, pero no permanecí ni siquiera en esa ligereza. ¿Te suena familiar eso? ¿No te ha pasado eso muchas veces? Eso pasa mucho. Desde ese momento salí de mi zona de confort. Y en vez de negarme a mí mismo, lo que hice fue una serie de malas decisiones. Y traté de adaptarme a ese nuevo lugar, en mis fuerzas, en mi intelecto, en lo que yo pensaba que era capaz de hacer. Y eso trajo serias consecuencias en mi vida personal y ministerial como líder, dentro de una congregación, como creyente. Y todo esto me lo hubiese ahorrado si tan solo yo me hubiese negado a mí mismo desde un principio, incluso antes de haberme movido de ciudad. Porque una de las cualidades de la autonegación o de negarnos a nosotros mismos delante del trono de Dios es consultar primero con Dios, sin tener en cuenta lo que sucede a mi alrededor. Pero yo vi las circunstancias y mis capacidades, y lo coloco así entre comillas, mis capacidades. Fue un traspié en mi vida en el cual malgasté un tiempo valiosísimo. Pero como hemos leído en Romanos 8:28, sabemos que Dios obra en toda situación, sean buenas o difíciles, y obra para el bien de los que le aman. Esta situación me ha ayudado mucho para levantarme con una mayor fuerza del cielo, en las que no tienen que ver habilidades y destrezas. Y hoy estoy aquí ya de vuelta al lugar donde no debía irme y enviando estos mensajes. Hago un paréntesis para recordarnos como líderes, los cuales Dios nos ha llamado a cumplir un propósito, que una de nuestras responsabilidades es guiar a otros para que no caigan por donde nosotros hemos caído. Porque sí, mis amigos, los líderes dentro de una iglesia son humanos. Les he hablado de esto porque la negación de uno mismo es la clave para poder creer correctamente. Si desglosamos esta cita base de este audio, nuestro Señor Jesucristo nos dice cuál es el proceso de negación. En resumen, ¿no? Y no es casualidad, consta de 3 pasos. Primero dice, tienes que renunciar a ti mismo. Cuando nosotros declaramos a Cristo como nuestro Señor, estamos en un principio de negación. Por eso le llamamos Señor. Este reconocer de nuestro Señor es de plano una negación de nuestra alma como nuestro Señor, que es rechazar a nuestras emociones como nuestro Señor. Es cuando rechazamos lo que nuestro cuerpo quiere y abrazamos al Espíritu Santo que mora en nosotros, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor. Allí es cuando la palabra de Dios nos empieza a ser revelada, empieza a tener sentido, cosas que tú no entendías empiezan a entenderse. Y es porque ahí empieza a manifestarse nuestra verdadera realidad. ¿Cuál es nuestra verdadera realidad? Somos nuevas criaturas, en el cual Dios es nuestro Padre y nosotros sus hijos. Volvemos otra vez a Romanos 8:30. Si no lo has leído, no has escuchado el podcast número 16, pues escúchalo. Aceptar la cruz que se le da. ¿Qué es la cruz?
Por muchos años se nos ha enseñado esta frase de Cristo como una penitencia. Sí, cuando nos decían, bueno, cuando nos pasaba una situación y los padres de uno le decían, o los abuelos, también he escuchado uno de esos de los abuelos, decía, bueno, mijo, cargue su cruz. Es como una forma de penitencia. Pero en realidad la cruz tiene un valor extraordinario y tiene en dos caras. O sea, viene en dos caras ese valor extraordinario. Cuando tomas la cruz en una cara, estás tomando el valor de Cristo. Estás cargando su identidad, lo que Él es. Incluso estás tomando su propia negación, porque recordemos que Cristo, Jesús, bajó del cielo, se negó a sí mismo para vivir como uno de nosotros. Jesús, siendo Dios, niega su deidad para ser como uno de nosotros. La otra cara es que al tomar su cruz, al tomar la cruz, tú te estás negando lo que tú eres, lo que tú piensas que eres. Y esto te hace dar el siguiente paso. Dijo después Jesús, seguirme. ¿Qué sucedió cuando Jesús fue llevado a la cruz? Después de un rato de haber sido colgado en esa cruz, Él muere. Pero también Él resucita al tercer día. Y con este acto nos hizo como hijos. Una vez más, Romanos 8:30 es un versículo clave en nuestra vida como cristianos. El eje central. Aquí se completa el proceso de negación en el cual Jesús nos dio ejemplo. ¿Cuál es ese proceso? Yo me niego, que es una declaración. Tomo la cruz, asumo su identidad y todo lo que Él es, y le sigo en su crucifixión. Analiza esto con ojo espiritual. Si Él murió, yo también. Si Él resucitó, yo también. Si ahora Él reina en gloria, pues yo también reino en gloria aquí en la tierra. Porque lo que es del Padre, que es Dios, también es de los hijos, que somos nosotros. Por eso nosotros debemos tomar con mucha seriedad esto de decir, yo soy hijo de Dios. Aleluya, tremendo. ¿Necesitas verificarlo? Si quieres verificar eso, quieres verificarlo en la palabra, puede generarse cierta controversia y creer de que uno está hablando ligeramente. No, vamos, perfecto. Romanos capítulo 6, versículos 5 y 6. Dice, así que fuimos unidos a Cristo en una muerte como la de Él. ¿Cómo murió Él? En la cruz. ¿Ya? Ahí lo estás viendo. También nos uniremos con Él en la resurrección. ¿Cómo? En la resurrección. Y Él ya resucitó. Sabemos que nuestra vida de antes murió con Cristo en la cruz. ¿En dónde hemos muerto? En la cruz. Aleluya. Y terminamos con el versículo base de este podcast. Pero el que pierda la vida por mi causa, la encontrará. Ahí está la verdadera vida. Es decir, aquí es donde empezamos a vivir como nuevas criaturas. Y esto es creer correctamente. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy declaro que tú eres mi Señor. Tomo el valor de la cruz que con gozo he cargado también. Así como tú moriste en la cruz, así he muerto al pecado y tengo vida nueva. Tengo vida para vivirla según el propósito que has puesto en mí desde antes de la fundación del mundo. No quiero vivir de otra manera, sino viviendo para ti como nueva criatura. Recibo con delicia el obedecerte porque ya me he negado a mí mismo. Considero que tus caminos son mejores que los míos. Y por eso me niego, tomo tu cruz, muero a la vida de antes y resucito en gloria. Tengo la vida del cielo porque tu vida mora en mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, poderosísimo Rey de gloria. Amén. Hoy es un hermoso día. Disfrútalo. Recuerda, cree, enfócate y permanece. Eres hijo de Dios.